me gusta darle un título para que usted lo recuerde y tenga un poquito más acerca de qué vamos a estar hablando esta mañana. El título que le he dado a esta reflexión o predicación, como quiera llamarle, es Levantando el vuelo, el poder de la nueva naturaleza. Y quiero darles solamente 3 puntos y he querido iniciar cada punto con una letra para que usted no lo olvide, y cada letra de estos puntos va a comenzar con la letra N. Pero antes que nada, quiero invitarle a que usted haga uso de la imaginación. Siempre me gusta ilustrar un poquito porque yo sé que también hay personas jóvenes y adolescentes, así que vamos a iniciar con una ilustración. Usted se va a imaginar que yo tengo acá enfrente una paloma y un gallinazo. Y vamos a hacer un experimento. Entonces los vamos a amarrar de la patica. Y vamos a tomar el gallinazo. Y le vamos a decir al gallinazo, primero lo vamos a pintar de blanco. Y le vamos a decir a este gallinazo por qué es mejor ser una paloma. Y lo vamos a adoctrinar. Y le vamos a decir, mira, es mejor ser una paloma porque es socialmente más aceptable, es el símbolo de la paz, todos la quieren, los niños las alimentan, es linda, es más sana, más saludable. Y le vamos a dar todo eso y la vamos a maquillar y la vamos a vestir como una paloma. Pero al frente le vamos a poner maíz, ¿cierto? Al otro lado donde tenemos la paloma vamos a hacer lo mismo. La vamos a pintar de negro y le vamos a decir a la paloma por qué es mejor ser un ave de rapiña, ¿cierto? Porque es mejor ser un ave de rapiña, porque mantiene limpios los ecosistemas, porque evitan la propagación de bacterias, porque le decimos todas las cosas y la pintamos de negro y al frente le ponemos un ratón muerto y luego vamos a soltarlas. Así que cuando soltemos al gallinazo que está vestido de paloma, ¿el qué va a comer? Él va a comer un ratón. Porque por mucho que lo hayamos vestido, lo hayamos adoctrinado, nos desgastamos, pudimos orar, pudimos insistir con él, ponerlo en una comunidad de palomas, su naturaleza es ser un gallinazo. Pues la vida en el mundo natural opera bajo leyes precisas establecidas por Dios. Una de esas leyes es la genética, la cual determina que cada ser viviente hereda las características de sus progenitores. Es decir, un perro no puede engendrar un gato, y un ave o un águila en su diseño, anatomía, responde a su inherente deseo de cazar, de volar y de hacer lo que ella tiene en su naturaleza. Por ende, cada naturaleza se reproduce según su especie. Dios mismo estableció esta ley y eso lo vemos en Génesis capítulo 1 versículo 11. Cuando Dios crea todas las plantas, dice que haya plantas, vegetación que den fruto y semilla según su especie. Por lo tanto, Dios estableció esta ley no solamente para las plantas, sino para los seres vivos, de manera de que cada cosa, cada especie se reproduce según su naturaleza. Pues en el mundo espiritual esta ley también se cumple. Lo que es nacido de la carne, carne es, y produce las obras de la carne. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Y qué es lo que produce? El fruto del espíritu. Y lo primero que vamos a ver entonces es, el primer punto es naturaleza caída. Todos los seres vivos, después de que Adán peca, heredamos una naturaleza de pecado. Por cuanto dice las escrituras que uno pecó, todos hemos pecado. Pero este pecado no solamente nos hace pecar,
y nos hace estar separados de Dios, sino que dice las Escrituras que estábamos muertos. Efesios 2 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice que andábamos, nos conducíamos, hacíamos las cosas de aquel que opera en los hijos de desobediencia, y éramos por naturaleza hijos de ira. Por lo tanto, esta naturaleza caída y pecaminosa, que está corrompida, que está inclinada a hacer el mal, no puede ser corregida ni mejorada. Esta naturaleza no puede agradar a Dios. Por más que nosotros queramos hacer buenas obras, la naturaleza caída no puede producir justicia, porque es enemiga de Dios, está enemistada con Dios. Y no solamente está enemistada, sino que dice las Escrituras que el hombre natural, es decir, carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu. No las puede percibir. Y mucho menos las puede entender, porque para él son una locura. Dice otra versión que son una ridiculez, porque solo las cosas de Dios se han de discernir por medio del Espíritu. Así que, mis amados, esta naturaleza de pecado no puede ser corregida ni mejorada, no puede ser maquillada, por más que produzca obras aparentemente buenas, sigue siendo enemiga de Dios. Está totalmente separada. Dicen las Escrituras que Adán, el primer hombre que fue formado de la tierra, por eso su nombre Adán significa tierra, dice que era un hombre almático. ¿Qué significa eso? Claro, por eso vemos que cuando Eva fue tentada, dice que Eva vio, codició el fruto. Todo entró por sus emociones, por medio de su alma. Cuando Dios crea al ser humano, Dios lo hace espíritu, alma y cuerpo. Por medio del pecado, este orden que Dios estableció se pierde, se invierte. Ahora el hombre ya no es un ser espiritual, conectado. Recordemos que el espíritu nos da conciencia de lo eterno. El alma nos da conciencia de sí misma y el cuerpo nos da conciencia con el entorno. Entonces ahora el ser humano, representado en Adán, se vuelve un ser almático, emocionado. Y este ser humano traduce, reproduce todo esto a la nueva generación. Por eso todo ser humano desde que nace está alejado, está muerto en delitos y pecados. El alma ahora es el que gobierna la vida del ser humano sin Cristo. Y el espíritu quedó aprisionado. En otros muchas veces es el cuerpo quien predomina, y lo vemos hoy con la filosofía del hedonismo, donde el cuerpo hay que darle todo lo que pide. Cuando este ser en Adán almático ya no tiene gobierno del espíritu, lo tiene aprisionado. El espíritu está, pero está aprisionado. Por eso dice las Escrituras en Hebreos 4:12. Dice que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, hasta las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque este hombre está almático, aprendió a camuflarse. Watchman Nee habla acerca del alma religiosa y dice que el alma religiosa es peligrosísima porque adopta todas las actitudes del espíritu. Aprende a orar, a cantar. Se presenta no como carnal, no como pecadora, sino como religiosa. Pablo lo dijo en Primera de Timoteo, que en estos postreros tiempos tendremos apariencia de piedad, pero negaremos la eficacia de ella.
Mis amados, y no se está hablando de los de afuera. La apariencia de piedad está metida en nosotros, en nuestra congregación, y el creyente pasa años fluyendo desde el alma y creyendo que tiene vida espiritual. Pero lo que ha aprendido es a mimetificarse, a camuflarse. Ora desde la presunción, sirve desde un activismo religioso, canta desde el talento, no desde el espíritu, predica para impresionar, puede llenar escenarios, pero por muy buenas que sean sus obras, es enemiga de Dios. Y hay algo que el alma religiosa nunca puede hacer, por más que quiera imitar al espíritu, es una peligrosa falsificación y puede hacer todas las obras, pero no puede impartir a Cristo, porque no tiene vida en ella. Adán prefirió el conocimiento separado de la vida. En el Edén estaba el árbol de conocimiento y estaba el árbol de la vida. Ese es el ser religioso, que queremos el conocimiento de Dios sin el gobierno de Cristo. Queremos fluir en los dones y le decimos al Señor, dame el poder para fluir en los dones. Como Simón el mago. Yo quiero influenciar, quiero ser vista, porque el alma en sí no es mala. Fue creada para Dios, pero para estar sometida por el Espíritu. Pero el problema del alma es que quiere el gobierno. El problema del alma es que no quiere morir ni desaparecer. El problema no es lo que hacemos, sino la fuente de dónde proviene lo que hacemos. ¿Desde dónde proviene lo que tú haces? ¿Desde el alma o desde el espíritu? Porque el problema del alma es que todo lo contamina con el yo. Spurgeon también lo dijo. Cristo no va a ser el Salvador de quien antes no haya sido el Señor. El problema del alma es que quiere presentarse como piadosa. Mis amados, quiere presentarse como piadosa, imitar todas las acciones del Espíritu, pero no quiere el gobierno del Espíritu. Y siempre va a querer levantarse, porque ella no quiere morir, porque ella no quiere desaparecer, porque ella quiere el gobierno. Hablábamos de que todo es cuestión de naturaleza. Nosotros sin Cristo somos como el ejemplo que les puse del gallinazo. Es una cuestión de naturaleza. Pablo decía, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque esta naturaleza siempre va a estar inclinada al pecado. Y es una peligrosa falsificación. Por eso Jesús fue duro con los religiosos y suave con los pecadores. Porque el creyente puede pasar años creyendo que está en el Espíritu, pero simplemente ha aprendido a vivir una vida religiosa. Tiene todo para mostrar y aparentar. Es puro performance. Aparenta todas las obras del Espíritu, pero no tiene vida interior. Y todo lo contamina, por más que quiera. Por eso el Espíritu tiene que llegar y partirlo. Porque tiene que separar el alma del espíritu. Porque lo que Dios quiere bien es a darle el lugar que le corresponde al alma, y es ser gobernada. Hoy en día tenemos puro conocimiento, razón y emoción revestida de piedad. Mis amados, Colombia, un país donde uno cree que hay tanto conocimiento de Dios. ¿Qué está pasando? Porque hemos aprendido a ser religiosos. Y esto nos debe llevar al segundo punto, la segunda N, nueva naturaleza. Es imposible vivir la vida cristiana. Nadie puede vivir la vida de Cristo.
Cristo no vino a ser nuestro ejemplo, vino a ser nuestra vida. A menos que el ser humano muera, puede Cristo vivir su vida a través de él. Porque Cristo no vino a ser imitado, vino a ser vivido. Para que este gallinazo deje de tener inclinaciones hacia la carroña, tiene que morir y nacer en una nueva criatura. Fue lo que Jesús le dijo a Juan. En Juan capítulo 3, le dijo a Nicodemo: Nicodemo, te aseguro que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ahí se cumple lo que les hablaba ahorita de Corintios, que el hombre natural no percibe, no entiende y menos tiene parte con el reino de Dios. Para él todo es una locura. Cuando este Nicodemo viene a Jesús de noche, Jesús, mire, Nicodemo era una buena persona. Usted no oye cosa alguna ni reproche de Jesús por las obras de Nicodemo. De seguro cumplía con todas las exigencias de la ley, con todos los ritos. Nicodemo tenía un corazón sensible. Él fue a buscar a Jesús. Había un anhelo en su corazón. Pero por eso le parecía una ridiculez nacer de nuevo. Porque el nuevo nacimiento no es para transformar al ser humano desde afuera, sino desde su interior. No es un cambio exterior de obras, es una nueva naturaleza. Lo que cambia no es lo que haces, sino la fuente de lo que haces. Esto no es una metáfora. Esto es una realidad que tiene que ser vivida en el creyente. A menos de que nazcas de nuevo, puedes entrar en el reino de los cielos. Porque al reino de los cielos no se entra por comportamiento, sino por nacimiento. Es necesario adquirir una nueva naturaleza. Ezequiel lo profetizó en el capítulo 36. Yo les daré un corazón nuevo y infundiré un espíritu nuevo dentro de ustedes. ¿Y sabe lo que dice a continuación? Haré. Él es el que produce en nosotros. Cuando tú tienes un nuevo corazón, tienes una nueva naturaleza. Por lo tanto, Dios mismo hace que tú seas obediente a su palabra. Porque el nuevo nacimiento te cambia desde adentro. Y es el que produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Ya no vives tú desde el alma, desde el esfuerzo. Porque el ser humano sin Cristo es almático y religioso y necesita no una vida mejorada. Cristo no vino a mejorar al ser humano ni a sacar la mejor versión de nadie. Cristo vino a llevarte a la cruz, porque en las escrituras Dios solo reconoce a dos tipos de personas. Para Dios solo existen dos tipos de personas: Adán y Cristo. Y en estos dos tipos de personas está representada toda la humanidad. Quien no está en Cristo está en Adán. Y Adán no tiene esperanza. Adán no tiene esperanza. Adán tiene que morir. Las escrituras dicen que el primer Adán era sombra, tipo y figura del que había de venir el postrer Adán. Por eso el primer Adán fue llamado alma viviente, pero el segundo Adán, el postrer, espíritu vivificante. Adán no tiene esperanza de salvación, está condenado. Por eso el alma religiosa, la única salvación que tiene es la cruz. Cristo llevó a Adán a la cruz para que tú y yo ya no estemos en Adán, sino en el nuevo Adán, en el postrer, en el perfecto. Solo Cristo porta la imagen de Dios. Entonces esta alma religiosa, cada vez que presenta algo, lo presenta desde sí misma. Todo fluye desde su propia iniciativa, desde su propia motivación. Es como la ofrenda de Caín, producto del esfuerzo. Es como el sacrificio de Saúl, que provino del orgullo, no para adorar a Dios.
Es como la oración del fariseo que hablaba consigo mismo. Y es como la donación de Ananías y Zafira para ser vistos. Dios solo acepta lo que proviene de su Hijo. No nos engañemos. Ya hablamos de que Dios solo ve a Adán y a Cristo. Dios acepta solamente lo que procede de su Hijo, lo que su Espíritu Santo tiene en ti. Dios recibe lo que su Espíritu mismo provoca. Por eso dice que Él da el querer como el hacer. Dios no recibe nada de Adán. Dios solo recibe todo lo que proviene del Hijo, porque Él lo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. Dios quiere que nosotros entendamos que solamente en Cristo somos una nueva naturaleza. Pablo lo dijo en Corintios: el que está en Cristo es una nueva criatura. Todas las cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Pablo lo dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo no vino para ser parte de tu vida, para ser parte de tus planes. Cristo vino para ser tu vida. Por eso querer imitar a Cristo produce en el ser humano cansancio, estrés y frustración, porque Cristo no vino para ser imitado, sino para ser vivido y manifestado. Esta es una realidad para el creyente que está en Cristo. Y Dios mismo la provoca, y Dios mismo a través de su Espíritu hace que eso sea una realidad en nosotros. Segunda de Pedro dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas lleguemos a ser participantes de su naturaleza divina. Mis amados, tenemos el ADN del Padre y no lo hemos entendido, y aún seguimos viviendo en derrota. Cuando tú sabes quién eres en Cristo, tú empiezas a vivir no desde tu esfuerzo, sino desde tu nueva identidad, desde el ADN que viene en ti. Ya el pecado no hace parte de tu vida ni de tu naturaleza, porque el ADN de Dios, la genética, dice su palabra, que nosotros hemos sido renacidos, no por voluntad de hombre, ni de simiente humana, sino de la simiente imperecedera. Y esta nueva identidad produce en nosotros fruto visible para Él. Ya no desde el esfuerzo, sino que nosotros hemos entendido que hemos sido nacidos de Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 3, que el que es nacido de Dios no peca, no puede. Es imposible que se deleite, que haga del pecado su estilo de vida, porque la nueva naturaleza que tiene en él se lo impide. ¿Quieres identificar tú si has nacido de nuevo cuando el pecado en ti no produce placer, sino dolor? Si el pecado no te duele, no te quebranta, hoy es el día para ir a la cruz, porque Adán tiene que ir a la cruz. Adán no tiene esperanza. Aquí vamos al tercer punto. Tercer punto empieza también con la N. Nacidos para ser diseñados para fluir. No nacidos para hacer. No es lo que tú haces. Es nacido para hacer lo que ya Dios provocó en ti. Lo que tú ya eres. El creyente que no tiene discernimiento ni entendimiento espiritual vive como quien no es. No vive desde su naturaleza nueva y transformada, sino que se pone las viejas ropas del antiguo hombre, de la vieja naturaleza. Y nosotros
Nosotros muchas veces hacemos eso. El hombre viejo fue crucificado en la cruz. Pablo lo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero nosotros somos buenos para irnos y quitarle la ropa y ponernos las vestiduras del antiguo hombre. Por eso la tarea es revestirnos del nuevo hombre creado según Dios. Esta nueva naturaleza no solo cambia tu interior, sino que dice que te ayuda a fluir en lo que Dios hizo para ti. Por eso Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu. No es el fruto del alma, no es el fruto del hombre creyente, no es el fruto del hombre religioso, sino que es el fruto del Espíritu, porque yo no lo produzco, sino que es el Espíritu que está en mí quien lo produce. Yo no me esfuerzo, Él fluye. Nacidos para ser diseñados para fluir. Esta nueva naturaleza, mire, es importante no solamente tener la nueva naturaleza, sino entenderla. El creyente que no desarrolla discernimiento y entendimiento espiritual vive aferrado a su antigua naturaleza, porque la identidad es un asunto de mentalidad. Tú eres y te conviertes en quien tú crees que eres. Por eso la cuestión de renovar nuestra mente es un asunto de prioridad. ¿Qué piensas de ti? Esta nueva naturaleza te hace fluir en Cristo. El espíritu de vida que ahora tú portas es el que vive en ti. Todo el fruto del Espíritu está hablando de las 9 cualidades de una persona, y esa persona es Cristo. Es Cristo viviendo su vida a través de ti y manifestándose a través de ti. El enemigo no puede robarte tu nueva identidad, pero si tú no tienes discernimiento de quién eres en Cristo, sí te puede engañar y hacer dudar de ella. Es importante que nosotros descubramos quiénes somos en Cristo. Quiero contarles una historia. Cuenta que un campesino, una vez saliendo de su finca, se encontró un huevo de un ave. Corriendo salió y lo puso debajo de la gallina, junto con los otros huevitos. Cuando pasó el tiempo, llegó un naturista a visitarlo y allí encontró al ave comiendo y haciendo todas las cosas que hacían las demás gallinas. El naturista, sorprendido, le dice al campesino: ¿usted por qué tiene esa ave ahí? Coge el polluelo, coge esa ave, sale corriendo y se va hacia la montaña y allí la suelta. Cuando el ave ve que va cayendo en picada, alza las alas y se levanta y se remonta sobre las alturas, y le dice el naturista: no era una gallina, era un águila diseñado para las alturas, para remontarse. Tú la tenías en un gallinero. El propósito y el fruto del Hijo de Dios viene a partir de que conoce quién es en Cristo. Y muchos andan viviendo como gallinas porque no han entendido que el ADN de Dios está en él. Tienen vida divina, portan realeza dentro y todavía siguen viviendo la vida que no es. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas, levantarán el vuelo como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Es tiempo, mis amados, de levantar el ala como las águilas, levantar el vuelo y entender quién soy yo en Cristo. Tú fuiste diseñado con realeza, tú portas el ADN de Dios. Quien no entiende su identidad se acostumbra a vivir una vida religiosa separada de Dios. En el hebreo, esperar es kavá.
es estar ligado al propósito de Dios. Quienes tienen su corazón ligado con Dios, quienes son uno en el propósito eterno, se remontan sobre las alturas. Es tiempo de remontarnos, mis amados. Y hoy este mensaje yo quisiera ser como ese naturista y tener esa voz profética de decirte: tú no eres del montón. El alma religiosa tiene que ser llevada a la cruz y tiene que morir, mis amados. Porque solamente la palabra, como dice Hebreos 4, tiene el poder de separar, de cortar y penetrar, de hacer una división entre el alma y el espíritu. Porque muchos no lo disciernen. Y aún ellos mismos pasan su vida engañándose. Yo le invito a que vamos a orar, póngase de pie. Y vamos a entregarle a nuestro Padre nuestra vida. Y vamos a decirle al Señor, aquí estoy. Yo no quiero una vida religiosa. Yo quiero reconocer que tú estás en mí. Que yo ya no tengo que vivir en pecado. Que estoy cansado. Mis amados, es imposible vivir una vida cristiana a menos que Cristo viva a través de ti. Pablo lo tenía muy claro y Pablo oró por sus discípulos. Él dijo: yo oro para que su espíritu, alma y cuerpo sean presentados irreprensibles. Espíritu, alma y cuerpo, ese es el orden donde el espíritu gobierna, donde no son tus emociones, donde tu fe no es fluctuante, donde venir a un lugar como este no hace parte de una religiosidad. Yo quiero orar para que Dios ponga en nosotros el fuego de su espíritu, que como sucedió en Pentecostés, cada uno de nosotros sea revestido de ese poder, no para impresionar, porque Dios solo recibe lo que Él mismo produce en nosotros a través del Espíritu. No se adora a Dios de cualquier manera, a Dios se le adora en espíritu. Amado Rey, Salvador nuestro, Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra. Señor, antes de ti, Señor, estábamos muertos, éramos hijos de ira, enemigos de Dios. No se trataba de nuestras obras, se trataba de que en nuestra naturaleza no podíamos. Es imposible agradarte. Es imposible conocer. Padre, hoy no se trata de tener presencia de Dios, sino conciencia del Dios que ya nos habita. Porque el reino de los cielos no se ve, se entiende y se recibe por revelación. Hoy yo te pido perdón, Señor, porque hemos operado desde el alma. Hoy yo te pido perdón como iglesia, Padre, porque hemos pecado, porque no hay vida del Espíritu ni gobierno, emoción y razón disfrazada de obediencia. Pero hoy tú nos has dado preciosas y grandísimas promesas, que ahora somos portadores de esa naturaleza divina. El pecado no tiene por qué gobernarme. El pecado no tiene por qué ser mi amo. Yo no tengo por qué vivir esclavo. Yo soy libre. Yo soy hija tuya, soy hijo. Soy embajador de Cristo, tengo tu ADN en mí. Yo le pido a Juan que ponga esta canción y vamos todos a entonarla, no desde la mente, sino que fluya como una oración para